Sean ustedes cordialmente bienvenidos, quienes nos acompañan acá presencialmente, también quienes nos están acompañando de manera remota a este seminario organizado por el Foro del Campo Lacaniano de Bogotá. Seminario, espacio, perdón, al que agradezco también a la profesora Gloria Gómez y todos los miembros del Foro Lacaniano por permitirnos acá a la Fundación Universitaria Los Libertadores, la línea de psicosis y psicoanálisis, pues apoyar con este espacio para tenerlo acá. Para nosotros es muy importante apoyar estos espacios, así que les agradezco por esa posibilidad. El seminario de hoy se titula Los problemas de la sexualidad y la sexuación, una jornada que comienza con una primera conferencia en la que tendremos el placer de escuchar como expositor invitado al doctor Julio Hoyos. Julio Hoyos, buenos días, bienvenido. Julio es miembro del Foro del Campo Lacaniano de Medellín, doctor en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Él es director del Departamento de Psicoanálisis también de la Universidad de Antioquia. Y para esta primera conferencia de la mañana nos presentará su trabajo titulado De la concepción del problema de la sexualidad en Freud a la noción lacaniana de la sexuación. Vamos a iniciar para los que nos están acompañando de manera remota. Vamos a compartir en pantalla una presentación que acompaña este trabajo que nos trae el doctor Julio. Julio, bienvenido. Gracias. Les decía que el título que habíamos propuesto de la sexualidad humana como problemática, pues para algunos puede ser obvio, pero para muchos otros no lo es. Sí piensan que la sexualidad sería el modo animal, ¿sí? Porque la sexualidad en el mundo animal no es problemática. ¿Mm? Entonces la pregunta será, ¿por qué para los humanos sí lo es? Y es un poco lo que vamos a intentar desarrollar a la luz de los conceptos del psicoanálisis, empezando por Freud y siguiendo por Lacan. Eh, bueno, entonces demos un poquito de contexto histórico a este descubrimiento de Freud respecto de por qué la sexualidad humana es problemática. Obviamente, ese ha sido un problema a lo largo de la humanidad que cada cultura ha intentado resolver. ¿Mm? Freud va a acuñar un término que a mí me ha parecido bastante esclarecedor, que es la moral sexual cultural. ¿Mm? Que es el título de un libro escrito por allá en 1908 o 9, que se llama La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Pero el concepto de moral sexual cultural quiere decir que cada época y cada cultura fija, establece qué sería lo moralmente adecuado en términos de sexualidad. Es decir, quién se puede acostar con quién, cómo se dan las maneras y las formas en que cada quien realiza su sexualidad. Y si eso es tan cambiante y depende de cada época y cultura, quiere decir que no parece reglado por un instinto como en las especies animales. ¿Mm? Por ejemplo, en las zonas del planeta donde hay estaciones, ciertos estímulos de las estaciones desencadenan, por ejemplo, la época del apareamiento, no en otra. ¿Sí? Eh, en los humanos no es así, depende, bien lo señala Freud, de la época y de la cultura. ¿Mm? Y decía en un espacio ayer, en Surcos, que vivimos un momento privilegiado en ese sentido porque podemos constatar la coexistencia de dos morales sexuales culturales en nuestra misma época. Eh, por ejemplo, una moral
que habla de una permisividad respecto de las prácticas sexuales, ¿m? Eh, simultáneamente con una moral que restringe las prácticas sexuales, ¿sí? Entonces ustedes ven, por ejemplo, en Argentina, que tiene una ley de género de 2013 muy progresista, pero el gobierno actual, que es un gobierno conservador, de derecha o de ultraderecha, está cambiando esa normatividad. Entonces hay prácticas y formas de la sexualidad que empiezan a ser restringidas. O en Estados Unidos, para tampoco ir tan lejos, han visto cómo el gobierno actual está restringiendo prácticas sexuales, ¿m? Que ya estaban consentidas por la comunidad. Eso quiere decir que eso es cambiante, ¿no? O sea, que nada garantiza que toda esta libertad y permisividad respecto a la práctica y a las formas en que ejercemos la vida sexual los humanos en Occidente parecería tender hacia la libertad, nada garantiza que en 10, 20 años o en un año o en un cambio de gobierno la cuestión revierta. Y es interesante entonces en ese sentido el contexto en el que surge el pensamiento freudiano, que es en el cambio de siglo del 19 para el 20, donde la moral sexual cultural que regía Europa era lo que se conocía como la moral sexual victoriana. La reina Victoria era alguien que eh, entonces, las formas en que la reina Victoria y la moral victoriana se conoce así porque casi todos los nobles europeos de finales del siglo, de todo el siglo XIX, son descendientes de la reina Victoria. De hecho, la Primera Guerra Mundial, podría decirse poco reduccionistamente, fue una guerra entre primos, ¿sí? El zar era familia de la reina Victoria, lo mismo que la nobleza inglesa, por supuesto, algunos Borbones, sí, etcétera. ¿Y cuáles eran los principios de esa moral respecto a la sexualidad? O sea, que la mujer debía ser casta, ¿sí? Virgen hasta el matrimonio, los niños eran asexuados, ¿m? Y la mujer solo podía ser sexuada, es decir, disfrutando su sexualidad en la separación del burdel. ¿M? Y eso tenía consecuencias, por supuesto, porque había formas en que los hombres de esa cultura podían, digamos, acceder a las mujeres de los burdeles. ¿M? Y luego tener hijos con su esposa casta. Pero por esa vía, por ejemplo, se dio una gran epidemia de sífilis y gonorrea, donde adquirían pues la enfermedad de transmisión sexual en los burdeles y la transmitían a su esposa. En ese momento había, digamos, entonces toda una connotación de enfermedades del pecado, delitos del pecado, que se reflejaba también en la forma de concebir los trastornos mentales, ¿sí? Entonces, los trastornos mentales eran efecto de la degeneración neuronal como consecuencia de haber adquirido una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Que generalmente acaecía o llevaban a costas los hijos, los descendientes, como que los hijos pagaban los pecados de los padres. Como se dan cuenta, es una connotación totalmente moralista de la enfermedad mental o del trastorno mental. Ahí entra Freud. ¿M? Eh, y entra de un modo muy particular diciendo que quizás sí hay un vínculo entre sexualidad y neurosis, pero no por esa vía de la enfermedad de transmisión sexual, sino
de otra manera. ¿Mm? Esa concepción interesa pensarla en los primeros años. ¿Mm? La pintura es una pintura de un artista francés, Balthus, que se caracteriza por dos cosas. Generalmente pinta gatos, ¿sí? Como lo pueden ver ahí abajo. Y segundo, habitualmente pinta niños o adolescentes o impúberes, ¿m? En escenas que parecen o sugieren algún contenido sexual. Pero esto ya es 1930, o sea que Freud ya ha levantado el velo sobre la sexualidad infantil y ha dicho, cómo no, al contrario de su época, porque ese es el primer párrafo, perdón, el segundo párrafo de los tres ensayos de teoría sexual. ¿M? Los tres ensayos son escritos en 1905 y el primero se llama Sobre las aberraciones sexuales, el segundo es sobre la sexualidad infantil y el tercero, que no es de 1905 sino del 15, se llama Sobre la pubertad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si quieren lo podemos leer rápidamente porque él toma la opinión popular, ¿sí? Y plantea que, dice, tiene representaciones bien precisas acerca de la naturaleza y las propiedades de la pulsión sexual, faltaría en la infancia, eso es lo que quiero subrayar, advendría en la época de la pubertad y en conexión con el proceso de maduración que sobreviene en ella, se exteriorizan las manifestaciones de la atracción irrefrenable que un sexo ejerce sobre el otro y su meta sería la unión sexual o al menos las acciones que apuntan en esa dirección. Esa es la concepción popular de la época. ¿M? Y seguramente que ustedes encontrarán aún hoy muchas personas con esa concepción. ¿M? 100 años después. Pero lo interesante es la oposición en la siguiente frase. Pero tenemos pleno fundamento para discernir en esas indicaciones un reflejo copia muy infiel de la realidad. Y si la miramos más de cerca, la vemos plagada de errores, imprecisiones, conclusiones apresuradas, etc. Bueno, entonces Freud va a empezar a contrarrestar, con base en sus observaciones clínicas, que esa opinión popular respecto de la sexualidad humana no se sostiene. Porque incluso en el primer caso famoso de los principios del psicoanálisis, que es el caso Ana O, que es el de la primera diapositiva, que trata junto con Breuer, la discusión entre Breuer y Freud era si en Ana O podía verificarse una sexualidad temprana o no. Para Breuer era claro que todo eso había empezado de la pubertad hacia adelante, ¿sí? Porque el despertar de la sexualidad debía coincidir con el despertar de la pubertad, ¿sí? De esa primavera de la pubertad. Porque los niños eran ángeles en la concepción tradicional, puros, o más o menos, sobre todo si se habían bautizado, pero ahí lo fundamental es esa concepción. ¿M? Ahora, el otro aspecto tiene que ver con este señor que es un psiquiatra alemán que trabaja como psiquiatra forense y escribe un libro famosísimo finalizando el siglo XIX que se llama Psicopatías sexuales. Y el subtítulo de ese libro dice, con especial énfasis en el instinto sexual desviado. Ese instinto sexual desviado supone que todo lo que va a haber en la descripción de un libraco bien gordo son las manifestaciones o las desviaciones de el instinto sexual. O sea, cualquier tipificación de comportamiento ¿m? eh,
es una manifestación de ese instinto sexual desviado. ¿Mm? Es decir, de un término que se usa todavía y es de la degeneración. ¿Sí? Que un degenerado es alguien que contradice la historia natural de su especie. ¿Mm? Y fíjense que cuando en Colombia alguien usa la expresión degenerado, es una connotación moral. ¿Mm? Entonces, toda esta concepción clínica está amparada en una concepción moral victoriana. ¿Mm? Y Krafft-Ebing es quien nombra todas las llamadas en ese momento perversiones: sadismo, masoquismo, fetichismo, homosexualismo, y todas ellas atribuidas a la herencia, ¿sí? O a una degeneración del instinto sexual. Por eso, el primer tomo, el primer ensayo de esos tres del texto de Freud es sobre las aberraciones sexuales, pero el título no es para confirmar que son desviaciones del instinto, sino justamente para poner en cuestión eso. ¿Mm? Porque rápidamente lo que va a señalar es que el rasgo distintivo desde la infancia es justamente esa manifestaciones sádicas, masoquistas, voyeristas, exhibicionistas. Y entonces habría que suponer que todo niño es un perverso en el sentido moral, o bien plantear lo que termina diciendo, que todo niño es un polimórfico perverso. Es decir, que el rasgo perverso, en el sentido ya no moral, sino de un modo que no es natural respecto de la sexualidad, es la perversión. ¿Mm? Eh, Insisto en ese punto. Entonces, lo perverso, como lo no natural, es el rasgo distintivo de la sexualidad. Ahora habría que preguntarse por qué. Hay, sin embargo, otros sexólogos que Freud cita en esos tres ensayos, como Havelock Ellis, tiene un gran trabajo sobre la psicología sexual en el cambio de siglo. Es un inglés, es quien comienza a hablar de narcisismo, por ejemplo, y también se vuelve como un representante de ciertos movimientos homosexuales en Inglaterra, junto con dos trabajos de Hirschfeld, que estuvo cercano a Freud, participó de algunas reuniones y congresos psicoanalíticos al principio, y que funda la primera revista sobre sexualidad en Europa, y también se vuelve un defensor de la causa homosexual. Eh, en Europa y en casi todo el mundo occidental, la homosexualidad era delito hasta los años 50 en algunos países, 80 en Colombia, por ejemplo. Es decir, que también es una forma de plantear cómo la moral permeó la jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, el cambio radical que propone Freud respecto de la tesis de Krafft-Ebing es como una degeneración del instinto, ¿sí? Y Freud eh, propone entonces el carácter perverso de toda la sexualidad humana. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre instinto y pulsión, ¿sí? Instinto es eso, ¿sí? Dale un clic para que se vea la otra imagen. Bueno, instinto es eso. ¿Mm? Eh, la imagen que ven es de dos, un macho y una hembra de la
especie Beta splendis, eh, pez beta, pues más conocido, eh, que tienen varias particularidades. Una es que son monógamos durante un largo periodo y que el macho cuida del nido, ¿sí? Más que la hembra. El macho prepara el nido, la hembra desova, el macho fecunda y el macho cuida el nido. Y cada huevito que se cae, el macho va al fondo, vuelve y lo pone en el nido. Pero lo interesante es que aunque nos parezca un poco similar a la imagen que enseguida van a ver, eh, realmente todo macho de la especie Beta splendid y toda hembra de la especie Beta splendid siempre copulan de la misma manera y el ritual es el mismo. Se persiguen por todo el espacio hasta que el macho siente que la hembra lo ha elegido, construye el nido y desova y fertiliza. Eso ha sucedido así por millones de años. ¿M? En cambio, en los humanos hay incluso libros de cómo copular. O sea, el famoso Kama Sutra, con sus versiones más occidentalizadas, canales de pornografía, ¿sí? Bueno, ustedes acá en el vecindario tienen una zona que también habla de eso, ¿sí? Cosa que también habla de la moral sexual cultural de nuestra época, ¿sí? O sea, universidad que se respete, al menos en Colombia, en las 2 cuadras a la redonda tiene moteles, ¿sí? Incluso las católicas, ¿sí? Incluso ustedes pueden ver hoy en un centro comercial un almacén de ropa de niños al lado de una tienda de objetos sexuales, que eso no era pensable hace 40 o 50 años. La sexualidad tenía que estar escondida aparte. Eso es moral sexual cultural. Entonces podríamos decir que si esto ha pasado así en millones de años es porque es un patrón fijo, heredado y muy poco modificable de conducta. Eso es el instinto. La pulsión es otra cosa muy diferente, ¿m? Porque implica una forma en que el lenguaje afecta eso natural, lo desnaturaliza. ¿M? Y ese debería ser el sentido en que entendamos en psicoanálisis lo que es perversión, una desnaturalización a causa del lenguaje. Y si hiciéramos un pequeño cuadro comparativo, tendríamos que, si lo organizáramos con base a su origen, a su empuje, al objeto y al fin, tendríamos que en el instinto la fuente es el organismo, el empuje es constante, el objeto, esto es fundamental, es fijo. ¿Mm? Siempre un animal eh, carnívoro atacará y comerá a su presa, pero no consumirá otras cosas. ¿Mm? Un animal en estado salvaje. ¿Mm? Otra cosa es un perro domesticado. ¿Sí? Y el fin de eso sería la saciedad que produce satisfacción. En cambio, en la pulsión, la fuente está en el cuerpo, que ya es una diferencia del organismo, el empuje es constante, el objeto es indeterminado, y eso es lo esencial. Padecemos de un extravío respecto del objeto. ¿Mm? Y la satisfacción siempre será parcial. ¿Mm? Bueno, entonces creo que por lo menos para lo que nos interesa hoy, vamos a mantenernos en este asunto del objeto como indeterminado, variable, perdido, inespecífico. ¿M?
que nos va a permitir poder pensar toda esa variabilidad respecto de la sexualidad humana y al mismo tiempo que se vuelva problemática. Porque si uno supiera cuál es el objeto necesario para satisfacer el instinto sexual como pasa en los animales, no hay problema. En todas las especies hay un modo estandarizado de hacerlo. Acá es donde tenemos la dificultad. Bueno, entonces, eh, los que, vamos a la siguiente más bien, los que han estudiado idiomas por Duolingo conocen a este personaje que tiene una sección, creo que todos conocen, que se llama Así son los humanos, ¿sí? Él es un oso, se llama Falstaff, y se sorprende del comportamiento de los humanos. ¿M? Y siempre termina en una comparación, porque los osos no nos enredamos, hacemos tal cosa, tal otra. ¿M? Si hiciéramos el chiste de que Falstaff estuviera comentando la sexualidad humana, no entendería muy bien algo como eso, ¿cierto? No sé si ubican al personaje. Es una mujer, una mujer que se ha vuelto famosa en OnlyFans por hacer maratones sexuales, ¿sí? Eh, una anterior hizo una maratón de 1000 y pico de encuentros en no sé cuántos días. Y el más reciente del mes pasado hizo una maratón con 400 hombres, pero con una particularidad. Buscaba quedar embarazada, pero no de cualquier modo, ¿sí? A cada hombre participante de la experiencia le hicieron prueba de ADN, le asignaron un código, le tenían que llevar exámenes de no tener ETS y una semana o 2 semanas después ella anunció que tenía un retraso y tenía una prueba de embarazo positiva. ¿M? Pero como había registro, podía saber quién era el padre. ¿M? Pero todo eso no en función de la reproducción, en función de un récord. ¿M? Es decir, sigue siendo una sexualidad, aunque busque la reproducción, totalmente desnaturalizada. ¿Sí? Así son los humanos, o así somos, diría Falstaff. Entonces volvamos a Freud. ¿Sí? Un amigo de Freud le ayuda a pensar el asunto de esta pregunta que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad y es justamente porque no hay una certeza sobre eso, qué es ser hombre y qué es ser mujer. Ese amigo es Wilhelm Fliess, que era un endocrino muy lúcido, pero también un poquito psicótico, aunque no sé si eso se pueda graduar, pero era un adepto a la numerología y había construido una tesis sobre ciclos de 28 días para las mujeres y 23 días para los hombres. En las mujeres pues era más fácil evidenciarlo y en los hombres, como buen otorrino, lo pensaba a través del catarro de la nariz, como también cierto flujo, ¿sí? Pero su hipótesis era biológica. Lo que le interesaba a Freud, que se carteaba todo el tiempo con él y hacían encuentros de discusión y de tomar algo, etcétera, era el aspecto psíquico de esa bisexualidad, que él comienza a hipotetizar que debería estar en todos. Entonces ese es el concepto freudiano, o así surge inicialmente el concepto freudiano de una bisexualidad constitucional. Eh, bueno,
voy a obviar eso de derecha a izquierda, pero estaría más o menos en el mismo sentido. Como les decía, esta pregunta, ¿por qué ser hombre o ser mujer? Aparece desde los albores de la humanidad, pero situémonos al menos en Occidente. Tenemos el mito griego del, del andrógino, que está en el banquete de Platón, cuando empiezan todos estos personajes a discutir sobre el origen del amor y del eros. Uno de ellos, que es bien interesante, es este de esos seres completos, ¿m? Que tenían dos cabezas, cuatro extremidades y compartían un cuerpo, y que los dioses separan porque esa completud tan perfecta no era sostenible. Y desde ahí aparece pues el famoso mito de buscar la otra mitad, ¿sí? Pero la idea de que hubiese un ser con ambos sexos, ¿m? Está ahí junto con otro mito bien importante, que es el de el hijo de Hermes y Afrodita, que era muy bello, que se llamaba Hermafrodito, ¿cierto? Que va a un lago, ¿cierto? Pues su madre lo cuidaba mucho de que no interactuara con otros por su asombrosa belleza. Va a un lago y la ninfa Salmácide se enamora de él y le pide a los dioses que cuando él entre al lago ella se pueda abrazar con él y nunca lo separe. Los dioses le conceden eso, eh, y entonces Hermafrodito sale del lago como hermafrodita, es decir, un ser que tiene los dos sexos. ¿Mm? Esa forma que en el 0,2% de la población sucede, es decir, de una ambigüedad en los caracteres anatómicos sexuales, fue explicada así por el mundo griego. ¿Mm? Y eso da cuenta entonces de que hay formas de pensar esa ambigüedad que los que estuvieron ayer en la presentación de Surcos lo vimos no en una persona hermafrodita, sino lo que podría llamarse o llamaron eh, clínicos como Krafft-Ebing un hermafroditismo psíquico. ¿Mm? Que hoy, en términos anatómicos, es decir, cuando esa ambigüedad aparece en la anatomía, es nombrada como intersexualidad, que en la otra conferencia me voy a detener un poco más en eso. Eh, ah, es muy importante que Hermafrodita le pide a Hermes y a Afrodita, a su madre, que luego todo aquel que se baña en las mismas aguas tenga como consecuencia también ese dimorfismo sexual. ¿Mm? Entonces, esa es la explicación mítica del hermafroditismo en el mundo griego antiguo. Bueno, el otro aspecto, pues tendríamos como primera característica la bisexualidad psíquica. Como segunda, la sexualidad infantil con las teorías sexuales infantiles, ¿sí? Que tienen tres ejes. ¿M? Aquí ya estoy hablando del segundo ensayo de ese texto de Freud, que sería la diferencia de los sexos, la procedencia de los niños y el comercio sexual entre los padres. Eh, Todo el tema de la diferencia sexual anatómica es algo que insiste en la obra de Freud, ¿sí? Si le quieren hacer un recorrido, sería tres ensayos, después organización genital infantil,
después consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica y después el sepultamiento del complejo de Edipo. Y son saltos, ¿no? 1905, 1923, 1924, 1925. ¿Por qué es importante eso para Freud? Porque quizás ustedes han escuchado hoy en todo este debate de la diversidad una pregunta de si la anatomía es importante o no es importante, si es importante lo que se tiene entre las piernas o no, etcétera. Distintas formas de hacer esa pregunta. Para Freud va a ser muy claro que la anatomía implica un trabajo psíquico para posicionarse respecto de ella, ¿sí? Tener una dotación anatómica como varón o tener una dotación anatómica como hembra no garantiza que se va a ser hombre o mujer. Cada sujeto tendrá que hacer un trabajo respecto de esa dotación anatómica. ¿Mm? Pero en la infancia existe esa gran pregunta, ¿por qué hay niños con cosita de hacer pipí y niños que no tienen cosita de hacer pipí? Que es la pregunta clásica del caso Juanito. ¿Mm? Y eso supone al mismo tiempo, por ejemplo, una no inscripción o un desconocimiento o un no querer saber de la, el rasgo particular del genital femenino. Y eso produce como efecto los mitos acerca de la procedencia de los niños. La cigüeña, salir por la barriga, por la axila, eh, traído en la canasta, etcétera. Y también las teorías habitualmente agresivas sobre el intercambio sexual de los padres. ¿Qué pasa allá cuando mis papás se encierran? ¿Sí? Seguramente todos ustedes conocen chistes, comentarios, eh, temas que no se quieren abordar, acerca de lo que se escucha, lo que pasa allá en la habitación de los padres. Todo eso configura una fantasmática, una serie de fantasías respecto a por qué la diferencia, por qué aparecen los niños y por qué los padres se encierran. ¿Mm? De todo eso, Freud rescata algo que va a ser muy importante y es construir una representación de esa diferencia sexual anatómica, que es lo que va a llamarse el falo. Y aquí un punto esencial, sobre todo para la segunda parte, es que el falo no es el pene. Ustedes lo han escuchado miles de veces, pero eso siempre habrá que enfatizarlo porque es un error común. ¿Mm? Y es una crítica frecuente al psicoanálisis de parte de teóricos de género, de movimientos políticos, activismos feministas o de diversidad sexual, pero el error común es suponer que pene y falo son lo mismo cuando no lo son, ¿sí? Es esa representación psíquica es lo que posibilita plantear la diferencia, ¿sí? Entonces no es un órgano porque puede estar o puede no estar en términos freudianos. Una presencia o una ausencia. ¿Mm? Bueno, eh, y ahora que lo dije, creo que podríamos entonces ubicar
un antecedente importante para el debate que tendremos después sobre eh, la actualidad de estas consideraciones freudianas respecto a movimientos actuales de teóricos de género, fundamentalmente la teoría queer. Porque en lo que llevamos, estamos diciendo que en los niños hay sexualidad y que la sexualidad humana no responde a un instinto biológico, que son argumentos también de la teoría queer, particularmente de una de sus primeras impulsadoras como Judith Butler, que plantea entonces cómo eh, el género es performativo, o sea que no depende de algo natural, sino de algo discursivo. Y hay una deconstrucción del género y en algunos momentos también apunta a una deconstrucción del sexo. Entonces, en el texto de Freud, en su trabajo clínico sobre la joven homosexual, está hablando de las identificaciones, ¿sí? Y las formas en que un sexo se relaciona con otro. Pero lo que me interesa es lo último. Entonces, dice que las tres series de caracteres que explicaría por qué alguien de apariencia masculina podría terminar eligiendo como pareja otro hombre y alguien de apariencia, aunque fuera varón, pero muy femenino, pudiera elegir una pareja mujer, aunque parecería más afeminado y debería elegir una pareja homosexual. Lo mismo en el caso de las chicas. Dice que hay tres series de caracteres: lo somático, el carácter sexual psíquico, que tiene que ver con las identificaciones masculinas o femeninas, y el tipo de elección de objeto. Pero lo interesante es que señala que esto no es lineal, sino que las tres pueden eh, combinarse de distintas maneras. ¿Mm? Al decir eso, si le pusiéramos otros términos, pero prácticamente es exactamente muy parecido, muy similar a las tesis sostenidas en teoría de género y particularmente teorías queer. ¿Mm? O sea que a contrapelo de muchas críticas que se hacen a Freud por parte de estos teóricos, realmente su posición es un antecedente lógico de la teoría queer, ¿sí? Desnaturalizando y separando la sexualidad de lo biológico y mostrando que no hay un deber ser eh, instaurado ni por la moral ni por la biología de cómo debe comportarse, elegir o mostrarse un ser sexuado. Mm, bueno, eh, voy a avanzar ya un poco más para llegar a Lacan. Con Lacan nos encontramos con lo que él nombra como una relación complexual. Es una condensación entre lo sexual y lo complejo, para decir que lo sexual es complejo, entonces construye ese neologismo complexual. ¿Mm? ¿Y qué es lo complexual? Que tiene que ver con la anatomía, con el significante, con la función fálica, que están en relación pero no son lo mismo, y cómo todo eso eh, va a configurar lo que él va a llamar la sexuación. La sexuación es un término que Lacan toma de la biología. ¿Mm? Los biólogos, eh, para el dimorfismo animal y saber cuáles son machos y cuáles son hembras, tienen que
hacer un acto de reconocimiento y descripción que lo hace el biólogo y eso se llama sexuar, ¿sí? En especies, por ejemplo, donde el dimorfismo no es tan claro como las aves, ¿m? Ustedes saben reconocer cuándo es una perico y una perica, un loro y una lora, para decir los más fáciles, o para decir un bicho fue macho, un bicho fue hembra, un eufonía hembra, un eufonía macho. Hay que observar, observar, ver que sí hay diferencias de plumajes, en colores, etcétera. Lo mismo en los peces. ¿M? En algunos es más evidente, en otros no, pero en todo caso, los animales no tienen que sexuarse en el sentido de saber quién es macho y quién es hembra. El instinto hace eso, ¿cierto? Los humanos que estudiamos los animales debemos identificar cuál es macho y cuál es hembra. ¿M? El electricista hace lo mismo, que sabe cuál es el conector hembra y cuál es el conector macho. También estableció una diferencia. ¿M? ¿Y por qué esto es importante? Porque Lacan toma el término de la biología paradójicamente de la biología, para decir que es un acto humano, que los animales no necesitan hacer, sino un acto humano poder identificar qué es ser una cosa u otra. ¿M? O sea que no es un hecho natural. Esa sexuación la podemos dividir, por lo menos hay una autora que a mí me ayudó a pensar un poco esto, que es Geneviève Morel, en tres tiempos. Un primer tiempo que tiene que ver con la diferencia natural de los sexos, en ese punto se parece a Freud. ¿M? Un segundo tiempo que tiene que ver con el discurso sexual, es decir, lo que dice el otro sobre, por ejemplo, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser gay, qué es ser lesbiana, qué es ser inter, qué es ser trans, qué es ser travesti, qué es ser asexuado, qué es ser pansexual, qué es ser demisexual. Todos esos nombres que van apareciendo en cada época. Es decir, son valores significantes que da el otro. ¿M? Por eso ustedes han visto que la sigla LGBTIQ más va creciendo con el tiempo, ¿sí? Y el más es porque cada vez se pueden ir poniendo más significantes para nombrar formas o modalidades en que las personas tienen un vínculo con la sexualidad. Y un tercer tiempo, que es el que en psicoanálisis realmente nos interesa, que es la elección del sexo para el sujeto, que eso es quizás el punto más complicado. Eh, Eso lleva a una cuestión que es quizás la parte más compleja, complexual del asunto y es que él intenta señalar que esa problemática de la sexualidad humana, eh, que es un real, que es imposible de resolver, quizás un modo de aproximarse a eso sea la vía lógica, que fue la vía que él siempre tomó para acercarse un poco a lo real, real como imposible de simbolizar. ¿M? Y es la vía de la lógica. Por eso construye algo que se llama las fórmulas de la sexuación. Esas fórmulas de la sexuación, en alguna parte lo señala, están construidas para confundir, ¿sí? Es decir, que no hay una única forma de entenderlas, ¿sí? Yo voy a intentar contarles un poco como yo las he entendido, aclarando que no es el único modo, pero es el que a mí me sirvió para acercarme al asunto de la diversidad sexual. Esa explicación, va a saltar eso, la podemos ubicar, la que sigue, ahí, en un mito griego, ¿m? Famoso,
eh, que es el de Tiresias. Hay dos versiones del mito, pero esta es la que a mí me llamó la atención. Tiresias iba un día por ahí y encontró una serpiente escopulando y la separó y fue castigado por interrumpir este coito de serpientes y fue transformado en mujer. Luego de 7 años va por ahí como mujer y se encuentra otra serpiente escopulando y se le ocurre que de pronto separándolas se revierte lo que le había pasado. Efectivamente hace eso y efectivamente vuelve a ser hombre. Entonces su fama cunde por haber experimentado los dos sexos, pero no compartiéndolo simultáneamente como el hermafrodita, sino habiendo vivido como hombre, habiendo vivido como mujer. Y entonces un día Hera y Zeus estaban discutiendo sobre quién gozaba más en el encuentro sexual. Eh, Deciden ir donde Tiresias, que ha tenido la doble experiencia, y Tiresias responde que si el goce sexual se pudiera dividir en 10 partes, la mujer gozaría 9. Hera se enoja mucho con Tiresias, por haber develado ese secreto, digámoslo así, del enigma femenino, del goce femenino, y lo castiga con la ceguera, y Zeus en compensación le da el don de la adivinación, y de ahí en más, Tiresias es conocido como el adivino ciego, el invidente. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque en ese mito griego se da cuenta de una disparidad de los goces sexuales, ¿sí? De que hombre y mujer no gozan igual. ¿M? Y parecería además que del lado femenino hay un cierto plus, ¿m? Que Lacan va a nombrar no como una mm, mayor proporción de goce del lado femenino, sino como una no proporción, ¿sí? En francés se puede jugar con rapport tanto como proporción como relación, y de ahí esa famosa frase, no hay relación sexual, ¿sí? Que realmente plantea es que no hay proporción entre los sexos. Ahora, partiendo de ahí, podemos irnos un poquito a la lógica. ¿M? Quizás recuerdan que en lógica formal hablamos de universales y particulares. Los universales se nombran como un para todo, los particulares se nombran con un existencial, ¿sí? Y en lógica formal aristotélica se hablaría entonces de un predicado que sería la función sobre ese sujeto que cumple determinada característica o no, ¿sí? Y esas preposiciones se pueden afirmar o se pueden negar dependiendo de cómo se inscriban. ¿M? El ejemplo clásico aristotélico es todo hombre piensa, o sea, para todo X se da el rasgo de pensar, que sería la función. Se puede negar, ningún hombre piensa, o sea, para todo X no se da esa función. O se puede afirmar el particular, existe un X que piensa, o se puede negar, existe hombres que no piensan. Eso es lo básico de esa estructura formal. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Creo que ahí ya cambió, ¿cierto? Peirce, que es un lógico pues mucho más moderno que Aristóteles, del siglo XIX-XX, propone también una lógica modal donde se puede jugar de otro modo con estas particularidades. Ya no se habla de predicativos, sino estrictamente de funciones. Y ese cambio le permite a Lacan servirse de eso. Lacan era un buen ladrón, o sea, iba a la filosofía, a la lingüística, a la lógica,
a robar lo que le servía. Esa función, que va a ponerle un nombre, función fálica, como aquello que puede dar cuenta de cierto posicionamiento respecto a ese significante que parece decir algo de la diferencia de los sexos. ¿Sí? Y entonces construye algo que va a ser ya las fórmulas. Digamos, esto que yo estoy haciendo acá en 15 minutos, Lacan lo hizo en 3 años de seminario. ¿Sí? O sea que a mí me va a quedar muchísimo más chueco de lo que él lo hizo, ¿sí? Y requiere hacer todo ese recorrido. Cuando en las fórmulas ustedes van a ver que de este lado dice lado hombre y lado mujer, no quiere decir que aquí se ubiquen hombres machos anatómicos y de este lado mujeres hembras anatómicas, sino que dice lado hombre o lado mujer. ¿Mm? Eso quiere decir que aquí, de este lado, podemos encontrar ellos, ellas y ellas. Y de este lado también, ellos, ellas, ellas. ¿Mm? O sea que no tiene nada que ver con la anatomía. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a poner de ese lado hombre? Va a poner un universal. Cuando ya aquí no aparece la F, sino el phi mayúscula, es porque estamos hablando de función fálica. Entonces, para todo X se cumple la función fálica, es decir, todo ser hablante, independientemente si es él, ella o ella, si está articulado al lenguaje, hay una función fálica, es decir, hay un significante respecto a lo sexual. Lo que va a interesar es cómo se posiciona. ¿Mm? Ese universal, que es eso, no se les olvide, un universal requiere para sostenerse lógicamente un existencial, dale, porfa, un existencial que se excluya de ese universal. O sea, ningún conjunto universal se sostiene si no hay una excepción. ¿Mm? Y la excepción, la leemos, existe al menos uno que se exceptúa de esa función fálica. El ejemplo más próximo para que lo ubiquen sería el padre mítico del texto de Totem y Tabú en Freud. Ese que no tenía límites, ese que podía gozar de todas las hembras y que en el mito es asesinado por sus hijos. ¿Mm? Pero lo que importa como excepción es esa primera parte. No tiene límites y puede gozar de todo. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, pero hay personajes que intentan ubicarse allí. Sí, intentan ubicarse allí, ¿sí? Sin ningún control, sin ningún límite, pero eso pues no es sostenible. Es un mito, pero es necesario para sostener este universal. Ahora, del lado dicho mujer, encontramos también, voy a, dale, voy a hablar de las dos al tiempo, dale. Bueno, entonces, del lado dicho mujer, encontramos algo que se escribe con el particular, existe una que dice que no a la función fálica, y entonces se parecería a esta, pero realmente está negada. O sea, no hay ninguna que diga que no a la función fálica. ¿Por qué es importante para Lacan nombrarlo en negativo si podía haberlo nombrado de aquel modo que está del lado hombre? Porque con eso va a poder sostener
que podría haber sido un universal como este, pero si se dan cuenta está negado, y se lee no para todo X la función fálica se aplica, ¿m? Da como consecuencia que esto realmente no es un universal, porque si está negado el para todos, está negando el universal. ¿Cómo decimos eso de otro modo un poco más agarrable? Que a diferencia de los que se ubican del lado izquierdo, no hay un conjunto universal que pueda unificar el ser mujer. De allí la otra sentencia clásica lacaniana: la mujer no existe, no existe como universal. Existe una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, pero no la mujer como universal. Y lo que le da una cierta consistencia a ese universal fallido, que más comúnmente llamamos no todo, es esta forma particular de construir un cierto universal negando los existenciales. ¿Mm? Porque si así digo existe uno, así diría no existe uno. O sea, no hay ninguno. Cuando yo digo no hay ninguno, parecería como un universal. ¿Mm? Que se exceptúe de esa función fálica. Pero es la forma en que Lacan encuentra de escribir lógicamente lo que en Freud, después de esos textos que les dije, se configura como el continente negro, el enigma sobre el deseo femenino, ¿sí? Que está circunscrito en la frase de Freud que desea una mujer. ¿M? Como algo enigmático, como eso que era, no quiso que Tiresias develara. ¿M? Ahora, ¿qué es lo que realmente mm, pues podemos precisar o intentar precisar para, para concluir? Es, dale todo para que salga toda la imagen completa y con eso terminamos. El piso de arriba en las fórmulas es nombrado por Lacan como propiamente estas maneras lógicas de la sexuación, y el piso de abajo lo va a llamar la parte de los goces. Si se dan cuenta, pone el sujeto del lado de la función fálica lograda, ¿sí? Que de algún modo él lo va a nombrar como la norma, lo normal o la norma macho, macho ahí en el sentido de hacia donde apuntan la mayoría, un poco eso lo veíamos en el caso de ayer, pero no hay un vector que conecte el sujeto con el la de la mujer que no existe, ni hay un vector que conecte el la de la mujer que no existe con este sujeto, ¿sí? Porque el que está en posición de para todo X phi de X se relaciona con un objeto que va a encontrar en este campo del lado mujer, ¿m? Pero no se relaciona con la mujer. Y la mujer, algo de la mujer, se puede relacionar con el significante fálico, pero no con el sujeto. Dicho de otra manera, hombre y mujer como tal no se encuentran, ¿sí?
Y ustedes dirán, bueno, y entonces los moteles de aquí de la vuelta, ¿qué hacen? ¿Sí? Pues por supuesto que hay encuentro de los cuerpos, ¿m? Pero eso no significa que goce masculino y goce femenino, que sería un goce no todo fálico, hagan pareja, ¿sí? Y esa es la forma en que lógicamente Lacan señala que no hay proporción, no hay relación entre los goces sexuales. No hay manera en que el goce fálico haga pareja con el goce no todo fálico. Eso es un desencuentro, ¿sí? Ah, y eso nos lleva entonces a mm, plantear dos cosas como para terminar. Una, no es que goce fálico y goce no todo fálico produzca un nuevo binario en el sentido actual del término, ¿m? Porque podría pensarse, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazaron hombre y mujer por fálico y no todo fálico. No, porque no hacen pareja, no son goces complementarios, ¿sí? Este goce es suplementario, es ese plus del que quizás parece hablaba Tiresias, ¿m? Pero que no complementa lo que le falta a este. ¿M? O sea, que el andrógino del mito griego seguirá eternamente buscando ese complemento que le falta, porque no hay forma de encontrarlo, ¿sí? Porque ni es para la reproducción, como en los animales, ni es para completarse con el récord Guinness de 400 hombres en no sé cuántas horas, como la chica de OnlyFans. ¿M? No hay manera de que eso case con lo otro, ¿sí? Hay encuentros sexuales, por supuesto, hay coitos, hay exhibiciones, hay lo que sea. ¿M? Pero si los humanos, raros como diría Falstaff, necesitamos de un sitio como los de acá de la vuelta que además haya que promocionar con habitaciones temáticas o con sillones de tal manera o con pole dance y no sé qué, o con imágenes o con espejos, es porque algo no es suficiente, ¿sí? No basta con ese encuentro cuerpo a cuerpo, hay otra cosa que no hace pareja. Bueno, por eso quizá entonces en psicoanálisis planteamos que la sexualidad humana es problemática porque es un desencuentro de esas formas de goce sexual. ¿M? Yo pararía ahí para que conversáramos, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede.